Cordial saludo, tutor y compañeros. Como grupo representamos el caso de la comunidad de Río Negro, un conflicto que en apariencia es sencillo, pero que al analizarlo desde la psicología jurídica revela elementos emocionales, sociales y culturales que lo hacen más complejo. Nuestro objetivo es mostrar cómo este tipo de conflictos no solo se explican por los hechos visibles, sino también por las historias, tensiones y significado que las personas cargan consigo. El caso inicia con una acusación. Michelle, un joven de 15 años, es señalado por don Eusebio de haberle robado una radio. Sin embargo, como plantea Redorta 2011, los conflictos no son simples choques de intereses, sino procesos donde intervienen percepciones, emociones y valores. En disputa, la radio. En este caso, no es un objeto cualquiera para don Eusebio, representa un vínculo con su hijo desaparecido, una memoria viva que conecta con su dolor. Su reacción no solo responde a la pérdida material, sino al sentimiento que nuevamente le arrebatan una parte de su historia personal. Por su parte, Michelle y su madre ahora representan la estigmatización y la exclusión que viven muchas familias en situación de vulnerabilidad. Ellos enfrentan la pobreza, la discapacidad y el juicio constante de la comunidad. Tal como señala Martín 2015, los prejuicios y las percepciones distorsionadas afectan la forma en que las personas se relacionan y se comunican, haciendo que un conflicto aparentemente sencillo se convierta en un escenario de desconfianza y rechazo. Desde la perspectiva de la justicia restaurativa, García 2019 propone que los conflictos deben asumirse como oportunidades para sanar las relaciones. En este caso, el daño es tanto material como emocional y simbólico. Don Eusebio necesita reconocimiento y acompañamiento para procesar su duelo, mientras que Michelle y su madre necesitan ser escuchados, validados en su dignidad. Un enfoque restaurativo permitiría que las partes expresen sus emociones, reconozcan el daño causado y construyan acuerdos que restablezcan la convivencia. Asimismo, como lo plantea Vera 2022, en los conflictos comunitarios es fundamental comprender los significados culturales que cada actor atribuye al hecho. En Río Negro, los prejuicios hacia la diferencia han reforzado la violencia simbólica y profundizado la separación entre los miembros de la comunidad. Un proceso restaurativo puede abrir espacios de diálogo colectivo donde se reconozcan esas tensiones y se fortalezcan los lazos comunitarios. Finalmente, este caso refleja lo de Sánchez 2018. Describe cómo el potencial transformador de la justicia de paz restaurativa, más que castigar, busca reconciliar, reconocer el sufrimiento del otro y reconstruir el tejido social. Resolver este conflicto desde la mirada punitiva aumentaría la división. Abordando desde la restauración permite sanar, aprender y reconstruir la comunidad. Hola a todos. Cuatro estrategias de gestión de conflicto. El caso del eco del río entre la memoria y el olvido, Río Negro. Hoy quiero compartir con ustedes mi propuesta de gestión de conflicto presentado en el Río Negro. Me acerqué a este caso desde una mirada muy profunda, humana, para mi entender. Un conflicto no es solo describir hechos, sino escuchar lo que hay detrás de historias, dolores, desigualdades y silencios que muchas veces pasan desapercibidos. Desde ese lugar preparé estas estrategias que buscan no solo resolver el problema, sino fortalecer el tejido comunitario. Estas estrategias se fundamentan en enfoques restaurativos, transformadores y comunitarios, apoyados en autores como Lederach, Serge, Galton y Moore. La estrategia número uno habla de la reconstrucción narrativa del conflicto.
La mediación debe iniciar con un espacio en el que cada parte pueda expresar su historia desde su propia voz. A través de esta reconstrucción se identifican necesidades profundas, el sentimiento de pérdida y dignidad de don Eusebio y la exclusión vivida por Michael. Esta estrategia está alineada por Lederans en 1997, quien afirma que comprender las narrativas permite transformar las tensiones desde su raíz. Ahora tenemos una estrategia 2, la escucha activa y el reconocimiento del otro. La mediadora debe habilitar un entorno seguro y en este caso fue bajo el árbol, el símbolo de encuentro de este caso, donde ambas partes pueden hablar sin miedo. La escucha activa, según Moore, 2014, facilita que las partes se vean como seres humanos y no como estereotipos o amenazas. Esto incluye desmontar prejuicios relacionados con la orientación sexual, la pobreza y la discriminación. Tenemos la estrategia 3, validación emocional. Desactivación de estigmas siguiendo la mirada restaurativa de Serge en el 2002. La validación emocional es un paso esencial. Se trata de reconocer el dolor de don Eusebio, quien ha vivido pérdidas y siente que su autoridad se erosionó. Así como reafirmar la dignidad de Michael, quien ha sido estigmatizado por su identidad y condición social. Esta validación permite suavizar posiciones rígidas y disminuir la violencia simbólica que atraviesa la comunidad. Estrategia número 4. Acuerdo reparador comunitario sostenible. La reparación no debe quedarse en lo bilateral, debe proyectarse hacia toda la comunidad. Propongo un acuerdo en el que se incluyan compromisos colectivos como encuentros periódicos de diálogo, actividades comunitarias de apoyo mutuo, participación en proyectos que fortalezcan la convivencia. Como señala Galton en 1996, la paz sostenible surge, se reconstruye en relaciones que históricamente han estado mediadas por la exclusión, la desigualdad. Ahora, como reflexión final de este ejercicio, me reafirma que la mediación no es solo un procedimiento técnico, sino un acto ético y profundamente humana. Río Negro nos enseña que la paz se construye en los lugares más pequeños, en un árbol que da sombra, en una conversación honesta, en la capacidad de detenerse a escuchar la historia del otro. Cada conflicto es también una oportunidad para transformar vínculos y sanar memorias. Muchas gracias. Cordial saludo. Dando continuidad con mi compañera Patricia, tenemos 3 estrategias principales, la cual la primera estrategia fue aplicar un modelo de mediación restaurativa y transformativa. Estudios actuales del autor Maldonado 2021 y Muñoz 2019 sostiene que este tipo de mediación busca no culpar, sino promover reconocimiento, reparación simbólica y reconstrucción de relaciones. Gracias a este enfoque, el diálogo entre doña Mercedes y Julián se centra en comprender el impacto del daño y recuperar la voz, y de esta manera también la dignidad de las partes. De esta manera, la segunda estrategia fue el empleo de técnicas restaurativas como los círculos de palabras, ampliamente desarrollados en los primeros años por Pranis y Watson 2020. Estos espacios ofrecen seguridad emocional y permiten expresar historias personales con autenticidad. Además, se utiliza la escucha empática y la validación emocional, prácticas terapéuticas que investigan recientes reconocen como esenciales para la reparación socioemocional en contextos de conflicto, citado por Frías y Vega 2023. Esto facilitó la comprensión tanto del dolor de doña Mercedes
como la carga emocional que llevaba Julián. De esta manera, la tercera estrategia fue la legitimación del otro. Autores como Herrera y Cárdenas 2021 destacan que la paz solo es posible cuando las partes se reconocen entre sí como sujetos con derechos, dignidad y humanidad. En coherencia con esto, el proceso ayuda a que ambas partes se vieran como ciudadanos, como los derechos de la igualdad y el trato de no discriminatorio, tal pues como se establece con la Constitución Política de 1991. Gracias a estas estrategias, el proceso finalizó con un acuerdo simbólico. De esa manera, pues se establece la siembra de un Guayacán. Investigaciones recientes muestran que los actos simbólicos son fundamentales en justicia restaurativa, porque permiten convertir el dolor en memoria colectiva y generar resignificación emocional. Citado por Ludoño y Suárez 2023. Este acto representa equilibrio entre memoria y perdón y reconciliación. Este caso demuestra la justicia restaurativa, más que un conflicto. Transforma el significado del pasado y promueve la reconstrucción de la convivencia desde el respeto, la memoria y la humanización. En Río Negro, bajo el mismo árbol donde por generaciones se resolvieron los conflictos, hoy aparece una herida que no solo es entre dos personas, sino entre dos historias marcadas por la pérdida, la exclusión del silencio. Mi nombre es Saulo Benavides, estudiante de Psicología Jurídica, curso Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Sistemas Locales de Justicia. Cuando analizo el caso ocurrido en la comunidad de Río Negro, veo que no estamos ante un simple reclamo por un objeto perdido. La acusación de don Eusebio contra Michelle, un adolescente de 15 años, revela tensiones más profundas que se han venido acumulando durante años. En esta comunidad hay prejuicios, exclusión y heridas emocionales que hay que comenzar a cerrar. Desde mi punto de vista, lo que estalla ese día no es la desaparición de un radio, sino la suma de muchos dolores. Revisemos. Tenemos el duelo de don Eusebio por su hijo desaparecido, las situaciones de pobreza por las cuales atraviesan Michelle y su progenitora, la discriminación hacia la discapacidad y los estigmas por la orientación sexual. Aquí, como bien lo plantea Redorta, comprender el conflicto implica leer sus capas invisibles, sus valores, emociones y percepciones, sobre todo el miedo en este caso. Situaciones que circundan toda la dinámica. También Redorta plantea que no siempre el conflicto es negativo y que podría haber una oportunidad para transformar las relaciones y reconstruir el tejido social si se aborda. Ahora bien, pensando en el modelo adecuado, considero el modelo transformativo de Bush y Volcker, que es el más pertinente. Debemos reconocer que este no es un conflicto que se resuelve fijando quién tiene la razón, sino reconstruyendo la capacidad de diálogo entre las personas que han sido lastimadas por sus contextos y por sus propias historias. La radio que desaparece no es solo una radio. Es para don Eusebio el recuerdo vivo de su hijo. Y Michelle es un adolescente que, si bien está señalado, está atravesando por una etapa de vida de grandes cambios, impulsos, es diverso, es un chico con hambre, con miedo y cargado de varios estigmas. El modelo transformativo busca precisamente eso, que cada uno recupere su voz sin atacar y que logre ver al otro no como un enemigo, sino como un ser humano que también merece respeto. Como propone Hernández, hay que abrir el espacio, identificar el conflicto real, explorar los intereses, generar opciones y crear acuerdos voluntarios no impuestos en donde las partes participen activamente. Por otra parte, comparto plenamente la idea de Martin sobre la importancia de las habilidades comunicativas del mediador, escucha activa, reformulación, lenguaje no violento. Aquí en este caso hay mucho dolor. Las habilidades son fundamentales para no reactivar heridas. Ahora bien, la estrategia de gestión del conflicto debe ir más allá de la mediación tradicional y necesita aplicar principios de justicia restaurativa, siguiendo a García y Vera, porque lo que se busca en Río Negro no es solo resolver el incidente, sino sanar las relaciones. Don Eusebio necesita un espacio para expresar su dolor, y Michelle debe poder explicar que buscaba comida porque llevaba días sin comer.
Este detalle revela bajo el árbol, ese detalle que se revela bajo el árbol cambia la perspectiva, muestra vulnerabilidad del adolescente y muestra cómo la pobreza lleva a tomar decisiones desesperadas, aún sin la intención de generar daño. En ese sentido, la estrategia propuesta contaría con elementos como reconocimiento mutuo, reparación del daño, participación comunitaria, el espacio bajo el árbol junto al río, donde las tradiciones se resuelven, los conflictos se convierten en un símbolo restaurativo, un lugar donde la comunidad no busca culpables. En el caso analizado de la comunidad de Río Negro, encontramos un conflicto que supera el hecho puntual del robo de un radio. Lo que emerge es un entramado histórico de dolor, desigualdad y estigmatización de un territorio afectado por el conflicto armado, la pobreza y la exclusión. Siguiendo a Galton, comprender el conflicto implica identificar no solo la violencia directa, que es la confrontación entre don Eusebio y Michael, sino también las violencias estructurales y culturales que lo sostienen, la pobreza extrema, los prejuicios de la diversidad sexual de Michael, discriminación hacia Aura por su discapacidad y victimización previa. Desde la perspectiva restaurativa, autores como Ser García en 2019 plantean que la pregunta central sería, no sería quién tiene la culpa, sino quién ha sido afectado, qué necesita y quién debe participar de esa reparación. En este caso, a su vez, la estructura comunitaria del Círculo Bajo el Árbol refleja lo que Tapias en el 2017 y Sánchez en el 2018 denominan como justicia de paz restaurativa, un modelo que reconoce el pluralismo jurídico y fortalece el proceso comunitario de la reconciliación en escenarios marcados por la violencia. Finalmente, como lo señala Redorta en 2011, el conflicto puede ser o puede transformarse cuando se identifican sus componentes profundos, emociones no expresadas, necesidades insatisfechas y estructuras de desigualdad. Este caso evidencia estos tres niveles. Primero, el conflicto revela una fractura comunitaria alimentada por las violencias directas, estructurales y culturales. Como afirma Galton, intervenir solo el hecho puntual sería insuficiente. Es necesario transformar las dinámicas que permitan que el daño se reproduzca. Segundo, el proceso restaurativo permitió reconocer las necesidades reales de Michael y Aura, ya que ellos requieren apoyo para superar la exclusión histórica y condiciones de pobreza extrema. Don Eusebio necesita acompañamiento para tramitar el dolor, la desaparición de su hijo y para revisar los prejuicios culturales que expresó en dicho conflicto. La comunidad necesita reconstruir confianza tras la polarización generada por los rumores y los estigmas. Tercero, estos encuentros restaurativos operaron como un espacio pedagógico, como lo plantea Sánchez en el 2018, pues permitió transformar la visión del conflicto y promover nuevas prácticas de convivencia. Al realizarse un espacio simbólico, el árbol a la orilla del río, este proceso reafirma el valor del pluralismo jurídico y de los sistemas de justicia local, tal como lo destacan Tapias en el 2017 y Vera en el 2022, quienes sostienen que los acuerdos comunitarios fortalecen la paz territorial cuando son construidos de manera horizontal, participativa y culturalmente pertinente pues, a lo que se está presentando. Dentro de las recomendaciones y atendiendo al esquema que nos han presentado las compañeras acerca de la línea que podría presentarse para las intervenciones comunitarias, fortalecer los vínculos restaurativos es pertinente. Incorporar formas de no discriminación, enfoque diferencial, diversidad sexual, en coherencia con las recomendaciones de Vera en el 2022 y Martín en el 2015. Implementar un plan restaurativo integral, incluyendo reparación simbólica entre Michael y don Eusebio, actividades comunitarias conjuntas, acompañamiento psicosocial para ambas partes. Este tipo de acuerdos responden al modelo práctico descrito por García en el 2019. Finalmente, y para concluir, garantizar la seguridad alimentaria y el apoyo institucional a Aura y su familia para evitar que las necesidades estructurales generen nuevos conflictos. Esto es coherente con la perspectiva de justicia y transformación planteada por Galton. Brindar espacios de apoyo emocional y revisión de prejuicios
para don Eusebio y otros miembros de la comunidad, consolidar el sistema de justicia local de Río Negro, articulando sus mecanismos tradicionales con principios restaurativos tal como lo recomienda Tapias y Redorta, y la metodología propuesta por nuestro grupo en el caso de Río Negro demuestra que la justicia restaurativa no es solo un método para resolver conflictos, sino que es una herramienta para reconstruir comunidad, sanar memorias, crear paz desde lo cotidiano, tal como propone Galton y los autores revisados. La transformación de conflicto requiere escuchar, reconocer y actuar colectivamente.